México siempre ha jugado cerca de Washington, eso todo mundo lo sabe, pero hay algo que pasó en Barcelona que cambia esa lectura. No fue una visita diplomática de rutina, no fue foto, apretón de manos y vuelta a casa. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum llegó a una cumbre internacional con líderes de Europa y América Latina y llegó con algo muy específico: dejar claro que México ya juega en las grandes ligas. Soy Nimia Amaya y esto es La Otra Versión. La presidenta de México participó en la Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona, un evento que no reunió a cualquiera. Pedro Sánchez, Lula da Silva, gente que cuando habla en un foro internacional, el mundo escucha. Y la cumbre no se organizó por casualidad. Se organizó porque hay una preocupación real: el extremismo, la desinformación, la desigualdad. Y hay algo que es difícil de nombrar pero fácil de sentir: que las democracias se están rompiendo por dentro, lentamente, sin que nadie declare una crisis. Eso era lo que estaba sobre la mesa en Barcelona. No política de superficie, sino una conversación sobre qué tipo de mundo estamos construyendo. Esta es la cuarta edición de esta reunión por la democracia, a la que han asistido una veintena de líderes progresistas, y Pedro Sánchez ha ejercido de anfitrión. El presidente de Brasil, Lula da Silva, también ha cargado en su discurso contra las funciones de la ONU y ha pedido que se convoquen elecciones extraordinarias. También ha cargado contra Donald Trump, asegurando que ningún presidente tiene derecho a imponer reglas a otro país. Otra líder que también estaba presente en esta reunión es la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien ha aprovechado su llegada para dejar un mensaje claro. Ha asegurado que no existe ninguna crisis diplomática con España, subrayando que tampoco nunca la ha habido. Pero para entender por qué esto importa, hay que entender qué está pasando en el mundo ahora mismo. El orden global que existía hace 10 años no es el mismo de hoy. Las reglas que definían quién tiene poder, quién toma decisiones, quién lidera, están siendo reescritas. Y en ese contexto, estas cumbres no son solo eventos diplomáticos. Son intentos de construir un bloque. Países que dicen: nosotros defendemos esta visión del mundo. Democracia real, cooperación, no imposición. La división en clave doméstica de PSOE y PP se escenifica este fin de semana con un foco más internacional. Empezamos con los socialistas. Están en Barcelona con un Pedro Sánchez encabezando una cumbre en defensa de la democracia con una quincena de presidentes, vicepresidentes y jefes de Estado de todo el mundo, entre ellos Lula da Silva y Sheinbaum de México. Pedro Sánchez desde Barcelona ha reivindicado la unidad progresista frente a Donald Trump, ha planteado renovar la ONU y también ha hecho un llamamiento a combatir el miedo con más democracia y la desigualdad con más justicia. Ahora, ¿por qué México en este escenario es relevante? Porque México no es cualquier país en esta conversación. Es un país que históricamente ha vivido muy cerca de Washington. No solo en comercio, no solo en geografía, sino en cómo se le lee políticamente desde afuera. Entonces, cuando México aparece en un foro así, fuera de la órbita estadounidense, con voz propia, ya no estamos hablando de rutina diplomática, estamos hablando de una decisión. Yo creo que es un orgullo nacional y creo que así lo reflejan las imágenes que vimos hace un momento, tanto en el aeropuerto de la Ciudad de México como en la recepción que tuvo la presidenta en Barcelona. Pues que por supuesto que como connacionales mexicanos es un orgullo que México se plante como un liderazgo por la paz en el mundo, en estos momentos tan convulsos que estamos viviendo, de los momentos más convulsos de este siglo. Y pues creo que es siempre importante tomar postura por la paz y por la democracia, que ese es el motivo de esta conferencia, ¿no? La cuarta cumbre por la democracia. Siempre ha sido muy clara la presidenta: no se subordina, ¿no? Yo creo que sería un error subordinar el tener reuniones como jefa de Estado con otros líderes democráticos del país, pidiéndole permiso a Trump a ver si se puede o no se puede. Pero lo importante aquí no es solo que México estuvo presente, es cómo se presentó. Porque durante mucho tiempo, y esto es algo que vale la pena nombrar, México ha sido leído desde afuera como un país reactivo, un país que responde a lo que pasa en Washington, que ajusta, que negocia, que aguanta. Esa ha sido la dinámica por décadas. Pero la participación de Sheinbaum en Barcelona no fue esa. No fue la de un país que llega a escuchar y a aprender. Fue la de un país que llega con postura propia, con agenda propia, con algo que decir. Y eso cambia la narrativa completamente. Porque hay una diferencia enorme entre estas dos lecturas.
México en relación con Estados Unidos y México en relación con el mundo. La primera es la historia de siempre. México como satélite, como vecino, como socio menor. La segunda es otra cosa. Es México como actor, como país que no espera que Washington defina el contexto, sino que llega a construirlo. Eso no es un detalle diplomático, es un cambio de identidad internacional. Para mí el viaje de la presidenta fue importante porque está buscando otra vez colocar a México en un lugar de liderazgo en América Latina y el Caribe, algo que se descuidó en el sexenio pasado. Ahora, ¿qué dijo exactamente Sheinbaum en Barcelona? Porque esto importa. No llegó con lenguaje diplomático cuidadoso, no llegó con el discurso técnico de alguien que no quiere ofender a nadie, llegó con postura. Habló de una democracia que no sea de élites, sino del pueblo, de una democracia construida sobre la paz, no sobre la guerra, de un modelo donde no haya imposición, sino participación real, y reafirmó algo que México ha cargado por décadas: soberanía, no intervención, cooperación internacional. Pero aquí está lo importante. Estos principios no son nuevos. México los ha defendido históricamente. La diferencia no es que lo dijo, la diferencia es dónde lo dijo y frente a quiénes. Porque decir soberanía en un foro doméstico es una cosa. Decirlo en Barcelona, en 2026, rodeada de líderes que están navegando el mismo momento de tensión global, tiene un peso completamente distinto. Escúchenla. Vengo a la cumbre por la democracia a nombre de un pueblo trabajador, creativo y luchador, pero sobre todo profundamente generoso. Un pueblo que ha aprendido a resistir sin odiar, a defender sus derechos sin dejar de respetar a los demás, a creer en la paz incluso cuando la historia le ha puesto pruebas difíciles. Vengo a nombre de un pueblo solidario hasta en la adversidad, profundamente humano, que se resiste al individualismo, que rechaza la discriminación y se niega con dignidad a mirar al otro o a la otra desde el desprecio. Vengo de un pueblo que reconoce su origen en las grandes culturas originarias, aquellas que fueron acalladas, esclavizadas y saqueadas, pero que nunca fueron derrotadas, porque hay memorias que no se conquistan y raíces que nunca se arrancan. Vengo de la pirámide del Sol, vengo de Tlaloc, de Huitzilopochtli, de Coatlicue. Vengo de una historia milenaria que no es pasado, es presente vivo en nuestras comunidades, en nuestras lenguas, en nuestra forma de mirar el mundo. Vengo de un pueblo con valores espirituales profundos, que sabe que su historia es sagrada, porque en ella encuentra la fuerza para levantarse, para resistir y para seguir tejiendo con dignidad su destino. Vengo también de las y los jóvenes conscientes que todos los días luchan por un país libre, democrático y más justo, de mujeres y hombres que creen en la transformación pacífica, en la justicia social y en la dignidad humana como principio universal. Vengo orgullosa de mi pueblo, de su historia, de su capacidad de resistir, de compartir y de no olvidar a quienes más lo necesitan. Un pueblo que en 2018 decidió que el desarrollo democrático existe cuando se trabaja para la prosperidad compartida, o como lo decimos en México, por el bien de todos, primero los pobres. Vengo de un pueblo que en 2024 decidió romper su historia de machismo y eligió a su primera mujer presidenta para que llegáramos todas. Cuando hablamos de democracia, no es la de las élites, sino la del pueblo. No es la de la concentración de la riqueza, sino la de la distribución. No de la imposición, sino de la participación. No de la guerra, sino de la paz. No de la indiferencia y de la exclusión, sino de la cooperación y la inclusión. En vez de sembrar guerra, sembremos paz, sembremos vida. La democracia significa que la vida no se compra, como tampoco la libertad ni la dignidad de los pueblos. La democracia significa que solo el respeto a la diversidad y el amor por los demás hará posible construir un mundo donde quepan todas y todos, todos los pueblos, todas las lenguas, todas las culturas, todas las naciones. Soy una mujer de paz y represento una nación que ama la libertad, la justicia, la fraternidad
y que entiende como democracia lo que diría el gran Benito Juárez: con el pueblo todo, sin el pueblo nada; con los pueblos todo, sin los pueblos nada. Muchas gracias. Pero hay algo que pasó en Barcelona que la mayoría no está dimensionando, y cuando lo escuchas vas a cambiar cómo lees todo lo que ya te conté. Sheinbaum anunció que México será sede de la próxima cumbre en 2027. Detente ahí un momento, porque esto no es un detalle logístico, esto no es un honor protocolar, esto es un cambio de rol completo, porque ya no estamos hablando de México como invitado, ya no estamos hablando de México como participante, estamos hablando de México como anfitrión, como el país que convoca, que organiza, que define qué conversaciones suceden y cuáles no. Y eso importa porque quien organiza una cumbre de este nivel no solo pone las sillas, decide el tono, decide la agenda, decide quién tiene voz y cuánto espacio ocupa. Eso no es simbólico, eso no es diplomacia de imagen, eso es influencia real. Y México acaba de conseguirla. México será la capital mundial del progresismo. Sheinbaum logra la sede de la cumbre 2027. En el marco de la 4ª reunión en defensa de la democracia, la mandataria propuso que la siguiente edición de este importante encuentro de líderes mundiales se realice en territorio mexicano, propuesta que fue aceptada de inmediato por el presidente español, Pedro Sánchez, marcando además el inicio de una nueva era de cooperación y respeto entre México y España. Ahora, aquí es donde entra lo que nadie está diciendo en voz alta, pero que todos estamos pensando. Esta cumbre no se organizó en un momento cualquiera, se organizó semanas de que Trump regresara a la Casa Blanca, con una agenda que puso en alerta a buena parte del mundo occidental. Y los países que se reunieron en Barcelona no son casualidad. Son exactamente los países que ven en Trump una amenaza directa al orden democrático global. ¿Se mencionó a Trump por nombre? No. ¿Hacía falta? Tampoco. Porque cuando Pedro Sánchez habla de defender la democracia frente a gobiernos autoritarios, cuando Lula habla de cooperación frente a decisiones unilaterales, cuando Sheinbaum habla de soberanía y no imposición, todos están hablando de lo mismo, sin decir el nombre. Esta 4ª reunión en defensa de la democracia es una iniciativa de España y Brasil lanzada en 2024 durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pedro Sánchez la organiza para responder al auge de la ultraderecha y el trumpismo. Los objetivos: defender la democracia frente al extremismo, fortalecer el multilateralismo, así como promover la paz y coordinar políticas progresistas en justicia social y desarrollo sostenible. Eso es lo que fue Barcelona en realidad. Una respuesta colectiva, organizada y deliberada al modelo que Trump representa. Y entonces la pregunta que queda flotando es inevitable. Si México está en ese bloque, construyendo esos puentes, firmando esa visión del mundo, ¿qué significa para su relación con Washington? Y esa pregunta tiene una respuesta que incomoda a los dos lados, porque no es ni una ruptura ni es una sumisión. México no está rompiendo con Estados Unidos, y cualquiera que diga lo contrario no está leyendo bien la situación. Porque la realidad es esta: Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de México. El TEMEC existe, la frontera existe, la interdependencia existe. Eso no se rompe con un discurso en Barcelona. Pero lo que sí está haciendo México es algo más calculado, algo que no siempre se nombra correctamente. Está ampliando su margen de maniobra, está construyendo relaciones con otros bloques, para que Washington no sea la única llamada que importa. Está participando en otros espacios de poder para que su voz no dependa de un solo permiso. Está marcando una postura propia para que el mundo deje de leerlo únicamente a través de Washington. Porque hay una diferencia enorme entre un aliado y un dependiente. Un aliado coopera, pero tiene opciones. Un dependiente coopera porque no tiene de otra. Estos viajes internacionales de la presidenta Claudia Sheinbaum están marcando un cambio decidido respecto a la política exterior de su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien priorizó una postura más aislacionista y de no intervención. Con Sheinbaum, México retoma un rol más activo en foros multilaterales, lo que podría ayudar a recuperar el buen prestigio que tenía México como un actor internacional respetado mundialmente antes del 2018. Entonces, ¿qué fue realmente Barcelona? No fue una cumbre más, no fue una foto entre líderes. Fue el momento que México dejó de ser el país que espera para convertirse en el país que convoca. Y eso tiene un peso que va más allá de la política internacional, porque durante décadas la narrativa de México en el mundo ha sido escrita por otros, por Washington, por los mercados, por la geografía. Barcelona fue algo distinto.
México llegó con voz propia, defendió una visión propia y se fue con algo muy concreto: la responsabilidad de organizar la próxima conversación global sobre la democracia. Eso no es un protocolo, eso no es simbolismo, es una señal de que algo cambió. Y la señal es esta: México ya no está esperando permiso para ocupar espacio en el mundo. Está actuando como un país que por fin entiende su lugar. Esto fue La Otra Versión. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima.